hoy voy a continuar hablando sobre ese espacio mental y lo voy a relacionar con el agua para darle base, soporte al tema que se venía hablando sobre el espacio mental. Entonces, imaginemos o visualicemos que hay agua concentrada en un lugar determinado y que esa agua está tranquila, pasmada. Pero al ser impactada por factores externos, y con factores externos me refiero al viento, y al viento porque el viento al tener contacto con el agua se generan ciertos efectos sobre la misma, a hojas, a piedras, a mugre, basura y otros objetos. Entonces, al ser arrojados o al caerse en estos objetos sobre el agua, pero que no sean eventos consecutivos, es decir, donde no se dé todo a la vez, y de evento tras evento haya un lapso de tiempo significativo, algo parecido a que cae una hoja en el agua, tiempo después cae otra hoja en el agua, tiempo después cae una piedra en el agua, y así sucesivamente. El que está mirando puede identificar los detalles que están inversos en la circunstancia, es decir, que puede saber cuál es el objeto y en qué lugar o punto específico de esa agua cae el objeto, y por tanto cuáles movimientos o efectos se está generando en esa agua. Es decir, va a poder llevar un seguimiento desde el inicio de la onda, cómo va creciendo, expandiéndose esa onda, y en el momento en que empieza a desvanecerse esa onda. Entonces, ahora llevemos este mismo escenario a lo siguiente, y es que en esa misma agua empiezan a caer partículas y objetos con gran fuerza, intensidad y velocidad. Entonces, donde caen objetos uno tras otro o juntos a la vez, o algo similar a que en esa agua caen muchas piedras a la vez, pues se va a presentar alteraciones o efectos en esa agua, y más si son dinámicas, que son prolongadas, largas o continuas. Y con alteraciones me refiero a que el agua tiende a ponerse o agitarse, a volverse turbulenta, empieza a salpicar, las ondas se forman mucho más como imprecisas, cambia el olor de esa agua, el color, porque tiende a ponerse sucia, oscura, se enverdece, gris, el agua se vuelve espesa. Y al estar esa agua espesa, las especies que habitan en la misma tienden con el tiempo a morir o desaparecer. Y además de lo anterior, otras situaciones que se darían es que, pongámoslo en los siguientes términos, y es que entra una persona o se sumerge una persona en esas aguas que están sucias, espesas. El que está adentro va a tener una visión muy escasa de lo que está en ese adentro, pero a la vez el que está adentro se le va a dificultar tener una visión de lo que está en ese afuera. Y algo similar pasa cuando cuando permanentemente se está recogiendo información desde afuera. La mente tiende a entrar en un estado mental espeso, y este estado sería igual a un pensamiento nublado. Y desde ese pensamiento nublado es que se está percibiendo, asimilando, sosteniendo y creando la realidad. Es decir, que la realidad la estamos percibiendo a través de una ventana que está opaca. Por tanto, la existencia no se está percibiendo con claridad, pero tampoco se está percibiendo con claridad lo que está sucediendo en ese espacio mental. Y aquí sería importante hacernos la siguiente pregunta, y es si sí o no
estamos dándole importancia a hacer una lectura minuciosa a los pensamientos que se están produciendo dentro de nosotros mismos. Y esto consistiría en tratar de entender del porqué de los pensamientos, cuál es su origen, su raíz, cuál es la finalidad, del por qué los pensamientos aparecen en un momento determinado, si estos pensamientos tienen una conexión o transversalidad con lo que se está ejecutando en la actualidad, si los pensamientos son propios, si no son propios. Es decir, si estamos o no tratando de entender o comprender cuál es nuestra posición cuando se están produciendo esos pensamientos. Si estamos haciendo caso omiso o estamos cuestionando. Y con caso omiso me refiero a que aparece el pensamiento, inmediatamente la emoción y como consecuencia la reacción. O si estamos cuestionando, es decir, si hacemos una pausa, nos detenemos, reflexionamos del contenido de ese pensamiento, de dónde proviene ese pensamiento y demás. Porque es importante tratar de entender en qué consiste ese entramado mental, ¿sí? Cómo funciona y por qué está funcionando de esa manera. ¿Por qué se están produciendo pensamientos todo el tiempo? Y si se están produciendo pensamientos todo el tiempo, cuando se generan, lleva a que se dé un estado mental agitado, turbulento, o lleva a que se genere un estado mental tranquilo, apaciguante. Porque de cierta manera, si se están generando pensamientos todo el tiempo, podríamos decir que tenemos una máquina mental que está incorporada a nosotros y que esa máquina es la que tiene el manejo, el control de la situación. Pero esa máquina tiene el control sobre nosotros, mas no nosotros tenemos el control sobre esa máquina mental. Entonces, ¿por qué sería importante el tratar u observar más bien ese cuerpo mental? ¿Sí? Porque de esto depende poder identificar los detalles que están inversos en ese pensamiento, en la mente. Y a la vez detectar esos detalles que están inversos en las experiencias que tenemos día tras día. Porque esto va a depender poder reconocer, o nos ayuda a reconocer más bien, cómo y desde dónde nos estamos relacionando con los demás. Cómo es nuestra reacción ante determinadas circunstancias. Cómo se da ese intercambio de palabras con los demás, ¿sí? Tener como esa noción o esa conciencia de que mi forma de sentir, pensar y actuar sí o sí tiene una repercusión en mi persona y en los demás, en el entorno. También me va a ayudar a reconocer si hay o no profundidad en cada una de las cosas que estoy haciendo. Si estoy ausente o presente en lo que estoy haciendo, ¿sí? Si se está o no disfrutando aquellas cosas que no tienen un costo, que no hay que pagar por ellas, como lo es el respirar, el caminar, el sol, la brisa, otras, o reconocer si simplemente estoy respirando por respirar, andando por andar, comiendo por comer, viviendo por vivir y caminando por caminar. Y ya teniendo esta descripción, esta estructura, esta forma, se podría decir que si el agua está sucia, urge una limpieza. Y para que se dé esa limpieza implica que se retiren los objetos que se incorporaron en esa agua, retirar aquella hierba o maleza que invadió ese espacio, y al limpiar esa agua va a reavivar el paisaje, es decir, agua limpia, nuevas plantas, un olor agradable, y el agua
va a ser habitable para ser ocupada por especies. Lo mismo sucede cuando se está en un estado mental espeso. Si se está en un estado mental espeso, es necesario generar una limpieza. Y al generar esa limpieza, se va a dar una claridad mental. Y desde esa claridad mental voy a poder ver con claridad lo que está pasando en este adentro. Y desde esa claridad que se tiene desde ese adentro, voy a poder ver con claridad que se está proyectando en ese afuera.